Saqueo, semana 7. Culpa, vergüenza, remordimiento. ¿Qué sentimos cuando escuchamos estas palabras? Para muchos de nosotros, estas generan sentimientos que nos envuelven como una cuerda alrededor de nuestro cuello. Nos han ahogado la vida, nos atan a nuestro pasado. En la sesión de la semana pasada, sobre cómo superar la culpa y la vergüenza, hablamos sobre los trillizos que son la culpa, la vergüenza y el remordimiento. Aprendimos que pensar o reflexionar nos lleva hacia lo que es verdad, lo que es correcto y finalmente hacia nuestra libertad. O puede llevarnos a las profundidades de la desesperación, donde las acusaciones rondan constantemente por nuestras cabezas y nos atan a nuestro pasado. Librarse de la culpa no es fácil. Hay que ser honesto ante Dios, ante los demás e incluso ante nosotros mismos. Si eliges aplicar estas poderosas estrategias que estoy a punto de compartir en este podcast, tu vida mejorará y obtendrás la confianza y la valentía que necesitas para cortar estas cosas de tu pasado y avanzar hacia un futuro más brillante. Cuando tenía 16 años, hice algo realmente tonto. Tomé algo de una tienda sin pagarlo. Me atraparon y me arrestaron. Ahora, para algunos esto puede no parecer tan importante. Pero quiero decirte que solo era un niño. Era el mayor de 3 hermanos. Era el ángel de la familia. Y yo me esforzaba mucho por cumplir. Entonces cuando me caí y me caí fuerte, hice algo que estaba mal y entonces me sentí culpable. Con el tiempo, luché con esta mala imagen que tenía de mí. Pero no podía imaginar que Dios realmente pudiera amarme para siempre y también usarme. Fui muy duro conmigo durante 20 años. ¿Sabías que una cuerda se hace trenzando varias hebras juntas? La culpa es similar a una cuerda. Tiene múltiples hilos y estos hilos pueden incluir culpa, vergüenza y remordimiento. Pero también podría incorporar sentimientos de soledad y entonces algunos otros hilos de derrota. Algunos de ustedes pueden tener una cuerda pequeña, otros una cuerda tan larga como para atar un barco en un muelle. Estas cuerdas son difíciles de cortar. Tienes que hacerlo una hebra a la vez. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a cortar los lazos con el pasado para que puedas experimentar la libertad y entonces puedas seguir adelante con tu vida. El primer hilo que vamos a hablar es el de la culpa. En la sesión de la semana pasada, aprendimos que la culpa ocurre cuando nos damos cuenta de que hemos violado nuestros estándares morales y la responsabilidad personal por esa falta. Cuando la culpa es falsa, es un síntoma dañino. La culpa falsa no tiene nada que ver con lo que es verdadero y real. Dios incorporó en nuestra naturaleza el conocimiento del bien y del mal, un código moral para que nuestra conciencia nos diga que hemos pecado, o hemos errado, o hemos fallado en hacer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Entonces, ¿cómo superamos el hilo de la culpa para que podamos experimentar la restauración, el amor y el perdón de Dios? Empezamos por confesar nuestros pecados. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra griega que usa Juan para confesar significa decir lo mismo. Básicamente es estar de acuerdo con Dios y decir yo lo hice sin ninguna excusa. Confesar nuestros pecados es lo primero que debemos hacer. Admitir lo que hemos hecho. Como cuando David se enfrentó al reclamo de Natán, el profeta, porque el rey había estado con una mujer casada que se llamaba Betsabé. David reconoce lo que hizo, no encubrió sus malas acciones. En segundo lugar, necesitamos ser específicos en nuestra confesión. La simplificación excesiva o las generalidades
no son suficientes. Al igual que Adán y Eva, todos tendemos a escondernos cuando nos enfrentamos a cosas desagradables, especialmente cuando se trata de nosotros mismos. Dios ya sabe todo sobre nuestras luchas de vida y nuestros sentimientos. Debemos recordar que estamos compartiendo los detalles de nuestro pecado con alguien que nos ama profundamente, el Señor Jesús. Él está comprometido con nosotros y tiene el poder de perdonarnos y transformar nuestras vidas. En 2 Corintios 7:10, la Biblia dice que la tristeza que es según Dios nos lleva al arrepentimiento. Recuerda, existe una diferencia entre confesión y arrepentimiento. La confesión es decir lo siento, es admitir una culpa. El arrepentimiento es un duelo profundo por las consecuencias de nuestro pecado. El arrepentimiento es más que decir que lo sentimos. Significa un cambio de mentalidad que conduce a un cambio de acciones. Cuando nos arrepentimos, hacemos un cambio completo de dirección, un cambio de 180 grados. Entonces, nos alejamos del pecado y nos dirigimos hacia Dios. En el Salmo 103, los versículos del 10 al 13, dice que el Señor es compasivo y misericordioso, muy paciente y lleno de amor, es fiel, no se enojará con nosotros para siempre, no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga por lo que hemos hecho mal. Cuando nos arrepentimos y confesamos, Él toma nuestro pecado y lo empuja tan lejos como se encuentra el este del oeste. Así es como Dios responde a nuestro corazón arrepentido, con compasión, misericordia, paciencia, y siempre fiel para amarnos y amarnos. Por eso, cuando Dios perdona, realmente lo hace. Nuestros pecados son total y absolutamente perdonados cuando confiamos en esta verdad. La siguiente hebra que debemos de cortar es la vergüenza. En la lección de la semana pasada, aprendimos que la vergüenza es lo que sucede cuando la culpa que sentimos, ya sea que esté basada en la verdad o no, da forma a cómo nos vemos a nosotros mismos. Aprendemos que la culpa dice que hice algo malo versus la vergüenza que dice que soy malo. En Proverbios 18:20 menciona que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras pueden hablar vida sobre nosotros o pueden hablar muerte. Las palabras pueden edificarnos o pueden derribarnos. Las palabras negativas tienen poder. Las palabras que decimos sobre nosotros mismos, inclusive aquellas que nos han dicho a lo largo de los años, tienen un impacto significativo en nuestras vidas y en cómo nos vemos a nosotros mismos. Para cortar este hilo de la vergüenza, debemos regresar a la verdad de Dios. Y Él dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También en el Salmo 34, versículos del 5 al 7, dice que aquellos que buscaron su ayuda estarán radiantes de alegría, sin sombra de vergüenza o con oscuridad en sus rostros. La siguiente cuerda es la falta de arrepentimiento. Rompemos este hilo asumiendo la responsabilidad personal y haciendo las paces. En Lucas 19 hay una historia sobre un judío que era recaudador de impuestos, un ladrón que se unió a los romanos oprimiendo a su propio pueblo. Cuando conoció a Jesús se dio vuelta por completo, se arrepintió y lo demostró con sus acciones. Él dijo, aquí estoy y doy la mitad de mis posesiones a los pobres, y si engañé a alguien en algo, le devolveré 4 veces la cantidad. Note lo que dice Jesús. Él menciona que ha llegado la salvación a esta casa. De este pasaje vemos que este hombre hizo una restitución de lo que afectó con sus acciones pasadas. Ahora se había comprometido a corregirlo, y lo hizo al devolver con creces a aquellos a quienes les robó. El arrepentimiento genuino nos lleva al deseo de rectificar, hacer bien lo que antes hicimos mal. Hay algunos crímenes y pecados para los que no hay restitución adecuada.
pero con la dirección de Dios y siempre que sea posible, debemos hacer lo correcto, es decir, lo necesario para corregir estas cosas que hicimos mal. Muchos de nosotros hemos estado luchando solos en esta batalla contra la culpa, la vergüenza y el remordimiento, pero no tenemos por qué hacerlo. En primer lugar, tenemos a Dios de nuestro lado. En el Salmo 34:18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que están abatidos en el espíritu. Tendemos a pensar que Dios está más cerca de nosotros cuando estamos en un lugar como parados en la montaña en medio de la noche viendo las estrellas. Pero la Biblia dice que podemos ver la presencia de Dios con nosotros más claramente cuando estamos pasando estos momentos de dolor, cuando estamos rotos, donde no hay nadie más. Momentos en los que nuestros mundos se están desmoronando. Es en estos precisos tiempos que Dios promete aparecer justo en medio de un corazón quebrantado. En Santiago capítulo 5, el versículo 16, dice que si pudiéramos confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros, seremos sanados. Que la oración de una persona justa es poderosa y eficaz. La confesión verbal a unos pocos amigos de confianza que sean fieles y justos nos brinda apoyo espiritual y práctico, nos mantiene cubiertos en oración. Recuerda, nunca debemos luchar solos. No fuimos creados para estas batallas sin compañía. Ahora, todos tenemos una tendencia a escondernos cuando pecamos, pero confesar nuestros pecados puede romper el poder de los secretos malos para hacernos responsables y cortar los hilos de la soledad. Según Génesis capítulo 4, el versículo 7, el pecado está muy cerca nuestro. Nacemos con la propensión al pecado. Cuando nos confesamos, nos arrepentimos y somos perdonados, nuestros corazones, nuestras vidas están ahora limpias, pero tenemos que mantener la puerta cerrada. Lo único con lo que podemos contar, y les puedo decir esto por la experiencia personal, es que Satanás y sus demonios van a venir y a golpear la puerta una y otra vez. Van a poner a prueba tu resolución. Tenemos que resistirnos a abrir esta puerta. En Santiago capítulo 4, los versículos del 7 al 8 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de vosotros. Miren, someterse a Dios significa que nos entregamos a Él, nos rendimos a su poder y su voluntad. No debemos pelear nuestras batallas solos cuando nos sometemos al Señor. Es como si estuviéramos encendiendo la luz de la entrada de nuestra casa. Una vez que tenemos esta luz encendida, el diablo huirá. Pero te estoy dando una advertencia diciendo que sus demonios regresarán y tratarán una y otra vez de que abras esa puerta. Pero si la mantienes cerrada constantemente, eventualmente dejará de llamar a la puerta. Entonces, si por alguna razón abres esta puerta nuevamente y cedes a la tentación, y más rápido la cierras a esta puerta a través de la confesión y el arrepentimiento, será más fácil dar un portazo la próxima vez que quieran tocar tu puerta. Lo único que no debemos olvidar es tomarnos el tiempo para celebrar nuestras victorias también. A menudo estamos obsesionados con nuestras luchas que olvidamos las victorias. Podemos hacer esto a veces manteniendo un diario. Anótalo en tu diario de viaje. Escribe lo que alguna vez ya confesaste, cuando dijiste o pediste perdón. Luego, puedes mirar hacia atrás y decir: mira, tal y tal fecha me estaba olvidando que Dios me perdonó. Y todo esto ya está bajo la sangre del Cordero. Solo quiero recordarles, mientras cerramos, que nuestra tarea en su libro de trabajo, en la parte posterior de la sesión 7, trata de cómo superar la culpa, la vergüenza y el remordimiento. Debes prepararte para la próxima sesión y así restaurar tu identidad. Repasa esa lista de creencias impías que influyeron profundamente en la forma en que te ves a ti mismo. El trauma actúa como una puerta de entrada y es un ataque a nuestra identidad. Esta actividad que vas a hacer puede parecer un poco abrumadora a primera vista, pero no te preocupes.
solo toma de 10 a 15 minutos. Simplemente coloca una marca de verificación en las declaraciones con las que estás de acuerdo o has creído. No lo pienses demasiado. Si algo encaja contigo, todo lo que tienes que hacer es poner un visto o una marca de verificación junto a él. Al concluir el podcast de hoy, espero y oro para que tú comiences a cortar estos hilos que retienen tu pasado. Es hora de disfrutar la libertad que Dios te está dando.